A ver, buenas noches. Dice buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Ok, vamos a esperar un ratito que se sigan uniendo y continuamos. Y bueno, estamos el último día de la semana. Espero que les haya ido bien. Ya, profe. Buenas noches, dicen. Buenas noches. A ver, me espera un momentito. Vamos a ver dónde está la lista. Un segundito. A ver. A ver, a ver, a ver. Em, mm, Listo. Aldana, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Cadena, Presente, dice. ¿no? Chimbiligua, ¿no? Conforme, Presente, Licen. Fernández, Lara, Loachamín, Noriega, Presente, Liz. ¿no? Oña, Perugachi, Como yo le dije, ¿y conversando estaban? Perugachi, Pilataxi, Presente. listo. Ruano, Presente, dicen. listo. Sánchez, no. Y Shuira. Ya, ¿alguien más en lista? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, a ver, vamos a revisar en qué nos quedamos. Un segundito. A ver. Aquí mi cuaderno. A ver. Ya vimos, a ver, creo que nos quedamos en el texto. Ya me acordé. A ver, nos quedamos en el texto y las características del texto por ahí, ¿no es cierto? Por ahí nos hemos quedado. A ver, solo déjenme revisar. Yo por aquí tengo anotado una que otra cosita. Hasta el texto, características del texto. Ya, hasta los conectores. Les había pedido que revisen los conectores porque vamos a hacer un ejercicio el día de hoy. Entonces, espero que lo hayan hecho. Un ratito. Ya. Segundo. Textos, características, muy bien. Vamos por ahí. Lisen, buenas noches. Disculpen la preguntita. Tal vez si me escuchó bien la lista. Disculpe, Lisen. ¿Nombre? Pilataxi. Pilataxi. Déjame ver. Pilataxi. Sí le he puesto. Ya. Listo. Entonces, vamos a... Déjenme les comparto la pantalla. Compartir. Ahí estamos. Listo. Ok, ya habíamos visto todo esto, los conectores, ahí estaban los conectores, los tenían que ustedes repasar para hacer la actividad el día de hoy. Déjenme revisar solo una cosa. Ya, vamos a hacer la actividad del día de hoy. Acá, vamos acá. Ustedes van a leer o miren, observen, lean este párrafo de aquí, ya este párrafo de aquí, y me van a decir, pues, en estos conectores, bueno, lo que está encerrado en círculo, bueno, lo voy a decir, son conectores, ¿ya? Son conectores, pero ustedes me tienen que decir de qué tipo de conectores son, o sea, qué tipo de conectores son cada uno de estos. Abajo tenemos una tabla de clasificación y ustedes van a decir, pues, me van a decir la respuesta correcta, ¿ya? A ver, comencemos entonces. Antes que nada, voluntarios, alguien voluntariamente quiere decirme el primer conector. ¿Cuál es?
A ver. Profe, en adición puede ser además. Además de adición. Ajá, muy bien. Además, a ver, voy a hacerlo aquí. Poner además. Excelente. Ya. ¿Cuál más? Hay que- En aclaración puede ser, es decir. Es decir, Ujú, muy bien. Es decir, excelente. ¿Qué más tenemos por ahí? Secuencia va después. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Parece que después ya. Y el último, pues ya sabemos, ¿no? sí. A fin de. Excelente. En esta primera ronda, pues están excelente. Muy bien, han pasado con honores. A ver, siguiente ronda. Me esperan solo un segundo, que quería ver algo. Ya. Siguiente ronda, vamos acá. Ya. Aquí es un poquito más complicado. Estamos subiendo el nivel de dificultad. A ver, identifique los conectores discursivos. A ver, alguien voluntariamente que quiera leer el texto, identificar los conectores discursivos. A ver, ¿quién voluntariamente? O si no, yo designo. ¿Alguien voluntariamente? Yo, Liz. A ver, ¿quién dijo yo? Alexandra. A ver, ¿Leo todo? Alexander. Sí, lea todo y luego me dice dónde están los conectores discursivos. Ya. Mañana será un día soleado, sin embargo llevaré sombrilla. Entonces tendré más protección, además iré con una amiga. En cambio ella no la llevará y tendrá menos protección. Aunque si mañana no fuera un día soleado y todo fuera mentira, por otro lado seguiré disfrutando. Ujú. Ya, ahora, ¿cuáles son los conectores? En orden. Sin embargo, Muy bien, uno. además iré. Solo sea- además. Ujú, solo además. Pero antes de ese, antes de las demás, también había otro conector. Entonces, Ujú, excelente. Muy bien. ¿Cuál más? Vamos, 3. Aunque Ya, Tendrá. aunque, pero antes de aunque había otro por ahí. ¿Cuál es? Tendrá. No, tendrá es un verbo, de en tener. cambio, Muy cambio. bien, excelente. En cambio, ¿de ahí con cuál más? Por otro lado, Excelente. Por otro lado, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos 6 conectores, ¿ya? Tenemos 6 conectores. Hasta ahorita están sobresaliente, ¿ya? Siguiente, vamos acá. Vamos a aumentar, como les dije, el nivel de dificultad. Entonces, tenemos aquí un ejercicio. ¿Quién quiere voluntariamente hacerlo? Primero tiene que leer el ejercicio. Tenemos acá abajo las opciones de respuesta y tendríamos que elegir cuál conector quedaría mejor aquí. ¿Ya? A ver, ¿algún voluntario que quisiera ser el primero? A ver, ¿quién dijo yo? Yo, profe. A ver, ¿Pedro? Sí, profe. Ok, Pedro, a ver, le escuchamos. Las estudiantes completaron los requerimientos de ingreso. Ya son parte de la institución. Ya, a ver, ahora lea las opciones de respuesta. Las estudiantes, No, las opciones de respuesta. Ajá. por tanto, Por tanto, ya. A ver, pero tenemos, usted nos dice que será por tanto sea la respuesta, ¿no es cierto, Pedro? La C. sí, profe. Ya. A ver, vamos a ver cuáles son las opciones de respuesta. Por otra parte, por otro lado, por tanto, probablemente. Y la respuesta correcta es... Por Probablemente. tanto, muy bien. Se acaba de llevar $100 imaginarios, pero se llevó. A Ya ver, le iba a dar el número de cuenta, profe. ¿en quién quiere ser millonario? Versión lenguaje, pero versión imaginaria. Se ganó $100. Siguiente. A ver, ¿quién quiere leer la siguiente voluntariamente? A ver, ¿cuál yo le será? sé, A ver, ¿quién dijo William? A ver, William, le escuchamos. la literatura es como el mar. El arte es también una asociación de formas que golpean a sí mismas. Es como el fuego, como el aire, como los 4 elementos, que son siempre, por una parte, inmutables y siempre cambiantes. ¿Ya? ¿Cuál será la respuesta correcta? Igual por... Además, Además. además, Última palabra. Te voy a dar comedines En igual. definitiva. A ver, pero sin adivinar, sin adivinar.
A ver, tenemos, Yo digo que además, esto dice que además, me dice, ahí última ahí me palabra. quedo, ahí me quedo. En definitiva, profe. A ver, vamos a hacer, a ver, hagamos algo, William. Puede usted pedir, preguntar al público, elija a alguien, o puede hacer la llamada telefónica, disque, guiño, guiño, le pregunta a alguno de sus compañeros para que le ayude. O si no, le doy la otra opción del 50-50. Elimino dos opciones. ¿Cuál Hay que opción apoyen quiere? los compañeros. A ver, entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Cuál es la respuesta correcta? En definitiva, Liz. En definitiva, bueno, ¿alguien más que me da otra opción? No obstante, Liz. No obstante, En definitiva, profe. en definitiva, ¿ya? La B, Liz, No la B, obstante, le dicen. la B, Liz. La B, seguro. Última palabra, William. Sí, dicen, hay que hacerles caso al público. Ya sé, le dicen. Hubiera elegido el 50-50, ¿ve? Por no confiar. Pero a ver, incorrecta. Acaba de perder los $100 imaginarios, pero nos vamos a ir con el siguiente participante. A ver, Edison. Ya eliminamos una respuesta. No es en definitiva. ¿Cuál será entonces? Y A ver, no, a ver, puede hacer esto, puede pues, preguntarme 50-50 o puede hacer una llamada al público, o sea, preguntarle a un solo compañero. 50-50 A mejor. ver, le Liz. voy a eliminar una opción. Le voy a eliminar una opción, le voy a eliminar el no obstante. Se va a quedar con además y por otro. A ver, ¿puedo leer otra vez la literatura? Claro, léale. Dice, vamos que golpean así como alegre. Y por otra. Ya, muy bien. Por ahí también me dijeron por otra. A ver, que fue Brian, ¿no es cierto? Me dijo también la opción por otra. Sí, le dicen. Es por otra. Ya, muy bien, muy bien. Es por otra. ¿Por qué es por otra? Porque dicen, miren, acá dice. Me gané los 100. Dice, se ganó los 100, felicidades, los 100 imaginarios, pero ya va empatado, ahí se van a ir a la final ¿con quién fue? Con Pedro. A ver, tenemos acá, y también con Alexandra, porque también lo hizo muy bien el anterior. Decimos, como el aire, decimos que aquí es como el fuego, como el aire, como los 4 elementos que son siempre por una parte inmutables y por otra siempre cambiantes. ¿Se dan cuenta? Aquí nos da también una pista. Dice, por un lado es inmutable y por el otro siempre cambiante. ¿Ya? Entonces la opción correcta era por otro. Ahí solo hacía falta como que leer con más atención este de aquí. Muy bien, excelente. Vamos a continuar acá. Ahora sí, esta de aquí, ustedes lo van a hacer como tarea. Si aquí alguien lo hace excelente, lo hace muy bien, pues quiere decir que tienen esta parte de escritura de textos, la parte de la cohesión, pues muy bien desarrollada, porque tienen que Profe, completar. No Dígame, demos el examen en la prueba nos va a del subir al parcial. Classroom. La prueba. que no den en vez de prueba, dice. A ver, sí, dígame, Pedro, Nos me va a subir decía. al Classroom. Lo voy a subir al Classroom. Sí, esto tienen que ustedes subirlo al Classroom. A ver, les voy a explicar un poquito, va a ser un deber. Ustedes tienen aquí arriba, ven los conectores que están acá arriba. Ustedes tienen que, pues, completar aquí en todo este párrafo. Tienen que ir escribiendo, ¿ya? Les voy a dar las opciones. Si quieren, si gustan, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a computadora, pero nunca se olviden de poner el nombre y la fecha en cada deber. No se olviden, ¿ya? Y tampoco se olviden de poner las instrucciones, o sea, tienen que copiar la instrucción. Aquí dice completa el texto con los conectores. Bueno, lo que dice la página 10, no, pero completa el texto con los conectores, ¿ya? Y aquí escriben todo esto, escriben los conectores y luego escriben el texto. Lo pueden hacer a mano o a computadora, como ustedes gusten, pero recuerden que esto queda como deber. Espero que les vaya bien en esto, voy a estar muy atenta, porque si les va bien en esto, quiere decir que tienen la parte de cohesión de textos que a muchas personas les cuesta bastante trabajo, pues lo tienen bastante claro, y eso es importante. Como les digo, aquí fallan bastantísimo en esta parte de la cohesión. A ver, un ratito, déjenme, ay, a ver, voy a dejar de compartir solo un segundo porque se me colgó la página. A ver, un ratito. Quiero cerrar esto y no se cierra. Ya, se cerró.
ahora sí. ¿Alguna pregunta al respecto al deber? Hoy es viernes. Hasta el otro viernes lo pueden presentar. Ya, ¿alguna pregunta respecto al deber? ¿No? No, Alicia. Listo, entonces recuerden, el deber es sobre lo que hicimos hoy, sobre los conectores. Así que, bueno, a ver, vamos a hacer esto grande. Ya, ahora sí, a ver, vamos acá. Las características del texto. Recuerden lo que yo les dije, ¿no? El texto debe estar cohesionado. Lo que acabamos de hacer es prácticamente uno de los elementos para que un texto esté cohesionado. Un texto cohesionado hace uso de conectores. Ustedes tienen que escribir sus textos utilizando siempre conectores discursivos, ¿ya? Porque le dan cohesión a un texto, le dan profesionalidad, se ven mucho más académicos. Ustedes utilicen conectores discursivos y van a ver cómo su lenguaje va a cambiar drásticamente. O sea, es mucho más formal. Es otro nivel ya, es otro bagaje el que habla con conectores. Entonces, en vez de utilizar siempre el o sea por aquí, el o sea por allá, en vez de utilizar este conector inventado que es primeramente, que nunca deben decir, primeramente utilicen otros conectores, ya saben, ¿no? Aquí tienen toda una lista de conectores pues para su uso personal, ¿ya? Así que traten de implementarlos a su día a día, van a ver cómo su discurso oral va a mejorar muchísimo, va a ser mucho más variado, su léxico va a aumentar más, ¿ya? Ok. Otra característica de los textos, aparte de, pues, de que esté cohesionado, que ya dijimos, utilizar conectores, también los signos de puntuación y sinónimos, eso es parte de la cohesión, pues también tenemos otras características. A ver, ¿quién me quisiera ayudar con la lectura de las características? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿No? Nadie. A ver, ¿quién dijo? Recuerden, chicos, que yo les pongo participación en clase, así sea solo por leer la diapositiva. ¿No? Entonces me va a tocar pues seleccionar. Ya, yo, ¿qué hay que hacer? A ver, Edison, ayúdanos leyendo la diapositiva. A ver, lea. Características del texto. Todo mensaje para ser considerado texto cumplirá las siguientes características. Perseguir una intención. Siempre que una persona elabora un texto, lo hace con un determinado propósito. Convencer a un amigo, informar de un acontecimiento o aprobar un examen, etc. Hasta ahí, gracias. Entonces, esto de que se llama perseguir una intención, chicos, recuerden que se lo conoce, pues en otros términos más como que académicos, sería intención comunicativa. Entonces, digamos que ustedes, yo más adelante les voy a preguntar siempre eso. Ustedes van a leer un texto y yo voy a preguntar, ejemplo, digo, a ver, Edison, dígame, ¿qué intención comunicativa tiene este texto? Usted tiene que responderme. Recuerden que todo texto tiene un propósito, tiene un objetivo. Si es que es un ensayo, convencer. Si a lo mejor es una entrevista, va a ser informar. Si es a lo mejor una tira cómica, va a ser entretener. ¿Ya? Entonces, todo tipo de texto tiene una intención comunicativa, hay que estar muy atentos a lo que estamos leyendo. A eso se le denomina comprensión lectora. Y el proceso, después de que yo comprendí lo que acabo de leer y luego pues comienzo a reflexionar respecto a lo que leo, se llama inferir. Lectura inferencial. Entonces nosotros tenemos que practicar siempre la comprensión lectora y la lectura inferencial. Es muy importante para su desarrollo cognitivo. Entonces, siempre que yo les pregunte qué intención comunicativa tiene este texto, ustedes deben pensar deben como que traducirle, ¿no? Inmediatamente en sus cabezas el objetivo. Intención comunicativa quiere decir cuál es el objetivo, cuál es el propósito de este texto. ¿Qué quiere hacer este texto? Convencerme, informarme, entretenerme, narrarme algo, ya, cualquier cosa que sea de eso, tienen que responderme, ¿ya? Siguiente, por favor, a ver. Muy bien, Edison. ¿Quién más quiere leer la siguiente característica? ¿Alguien voluntariamente? A ver, ¿quién? No tengan miedo a leer, así practican su lectura. Leo yo, profe. Ok, Pedro, muy bien. Estar estructurado, eso. Estar estructurado. El texto ha de organizarse en párrafos, cada uno de los cuales contiene una sola idea.
¿Ya? Entonces, decimos que todo tipo todo tipo de texto tiene una estructura básica. Digamos que esa estructura se va a repetir en todo tipo de texto, si sea un ensayo, un artículo, una tesis, una monografía, tiene la misma estructura. Tiene un inicio o la introducción, el desarrollo o también conocido como el cuerpo y las conclusiones y la parte de la bibliografía. Entonces, todo tipo de texto tiene eso. Lo que va a variar es la extensión. A lo mejor una tesis es mucho más amplia que un artículo. Un artículo es corto, una tesis es muy larga, pero igual tienen la misma estructura. Introducción, desarrollo y conclusión. Ya es la estructura básica, la elemental. En algunos tipos de textos académicos, esa estructura se va a aumentar otros elementos, pero les digo, no es la estructura básica esa. Introducción o inicio, desarrollo, cuerpo y conclusión y bibliografía. Y ya, se acabó. Y muy bien, gracias, Pedro. A ver, ¿quién más quisiera leer la otra característica? Cohesión. Yo le hice Ya, muy bien, William. estar cohesionado. Las ideas de cada párrafo deben guardar relación entre sí mediante expresiones de unión, a las que llamamos enlaces y conectores. ¿Ya? Es lo que acabamos de ver. Entonces, para que las ideas de cada párrafo, o sea, las oraciones de cada párrafo guarden una relación entre sí, será más profesional, podemos unirlas a través de enlaces que también son conocidos como conectores discursivos. Entonces, cuando yo les diga por ahí el término, a ver, cuál es este conector discursivo? ¿Qué tipo de conector discursivo es este? Ustedes no me digan, profe, ¿qué es un conector discursivo? No entiendo esto. Ya recuerden cuáles son los conectores discursivos. Es lo que acabamos de hacer y lo que ustedes tienen como deberes. Bueno, aquí en lenguaje tenemos una cierta terminología, unas jergas que tenemos que ir aprendiendo porque ya después, en el transcurso de este año, pues cuando les pregunte intención comunicativa, conector discursivo, le pregunte o cosas como tipo de narrador, ustedes ya tienen que saber estas cosas, ¿ya? O les diga la estructura básica, este texto escriban con estructura básica. Ustedes ya saben esto, no tengo que estar repitiendo todo el tiempo, entonces les recomiendo que si a lo mejor tienen la memoria un poco frágil como yo, anoten estas cositas, ¿ya? Para que después no se les haga un problema recordar. Y última característica, desarrollar un tema. ¿Quién quisiera leer esto? A ver, ¿quién dijo yo? Yo mismo leo, profe. Claro, puede leer. A ver, recuerden, chicos, que la participación en clase yo les pongo una nota extra al final, siempre. Yo le hice. A ver, después Brian, primero dijo Pedro. Entonces, yo les motivo, chicos, que participen en clase, porque yo al final de este parcial, a todos los que hayan participado en clase, yo les voy a poner un 10 extra. A los que no hayan participado en clase, no les pongo 0, pero tampoco les pongo un 10 extra. Así que, chicos, anímense a participar, que nada pierden. A ver, Pedro. Desarrollar un tema. Todas las ideas de los párrafos tienen que ordenarse lógicamente para expresar un tema que se condensa en el título. Recuerden que todo tipo de texto habla sobre un tema. Podemos hablar sobre entretenimiento, deportes, podemos hablar de sociedad, de política, economía, o simplemente podemos hablar de una historia, contar una historia. Entonces, todo tipo de texto tiene un tema que se va a condensar, como dice aquí, en un título. Ya, ahora sí, siguiente, vamos acá. A ver, para recordar, ahora sí, Brian, ayúdenos con la lectura de para recordar. Ya, Licen, a ver. Dice, para dar Cohesión. para dar cohesión a un párrafo argumentativo y a varios párrafos entre sí, debemos utilizar conectores y marcadores textuales, como los siguientes. Unos consideran que sí, sin embargo, otros, por un lado, aunque por otro, conviene subrayar, por el contrario. Además, si bien, pero. ¿Ya? Es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar conectores o, bueno, también marcadores discursivos. Como dice aquí, unos consideran que, sin embargo, otros, por otro lado, por un lado, bueno, ya.
Entonces, no se olviden cuando ustedes tengan que escribir, chicos, utilicen este tipo de herramientas. Yo sé que a lo mejor van a decir, chuta, es que la gente me va a criticar. Ustedes no hagan caso, la gente es envidiosa. Escriban bien, van a ver después cómo les va a ir mejor. A ver, acá, características, otras características del texto. Tenemos 3. A ver, ¿quién más quiere leer? ¿Quién se quiere ganar participaciones? Yo, Lisa. Ya, a ver. ¿Brian fue? Sí, Lisa. Ya, a ver, siga Brian. ¿Leo todo o solo uno? La primera característica. Ya, dice, adaptarse a la situación. El vocabulario que se usa debe ser adecuado a la intención del autor y a la persona a la que va dirigido, público amplio. Ujú. Entonces recuerden que ustedes tienen que adaptar su vocabulario según el público al quien se dirigen. Digamos que ustedes van a hablar a unos niños. Entonces no pueden utilizar un vocabulario muy, digamos, un poquito complicado, muy científico, muy técnico, porque no van a entender. A los niños hay que hablarles súper claro y despacito. O sea, porque si uno comienza a hablarles muy rápido, pues en su cabecita como están procesando recién la primera frase. Si vamos a hablar con adultos, pues tenemos que incluso cambiar nuestra forma, o sea, nuestra forma de hablar, tenemos que hablar un poquito más serios. Entonces, todo esto tenemos que adaptarnos según nuestro público, ¿ya? El vocabulario se adapta según el público a quien nos vamos a dirigir. Si ustedes van a escribir a sus docentes o van a dirigirse a sus docentes, recuerden hablar de una manera un poquito más formal, al menos cuando se trata de un deber, ¿no? Se escriben de una manera un poquito más formal, ¿ya? Y otra característica, tener buena presentación. A ver, ¿quién quisiera leer esta característica de aquí? A ver, ¿quién? Yo dice, A ver, William. tener buena presentación, ¿verdad? Ujú, esa misma. Tener buena presentación. Los textos escritos deben tener una disposición clara, ordenada y limpia, y los textos orales una expresión fluida y correcta. El aspecto formal del texto mejora la comunicación. Esto me carga bien. Ya, entonces, aquí es algo que también tiene que ver un poquito en la manera en cómo estamos escribiendo. Recuerden escribir ordenado, ser claros, no por sonar un poquito, digamos, académicos o rimbombantes, vamos a escribir pues cosas que no tienen sentido. Me ha pasado esto que hay gente que de pronto para verse más inteligentes, intelectuales, hasta se inventan palabras. Y yo digo, pero esta palabra ni siquiera existe. Entonces, tratemos más bien de escribir siendo claros. Con tal de que ustedes utilicen conectores discursivos, utilicen los signos de puntuación y aprendan a utilizar sinónimos para no repetir palabra y palabra y palabra en el mismo texto, en un mismo párrafo no repiten la misma palabra. Me refiero a sustantivos más que nada, o a verbos, ya, o adjetivos. Por ejemplo, en un mismo párrafo un estudiante una vez hablaba sobre el ecosistema y ponía tierra, en el mismo párrafo creo que escribió 5 veces tierra. Entonces yo le decía, pero busque sinónimos, porque si pone tierra, 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 o sea, me marea tanto leer tierra, 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 es muy repetitivo. Entonces, con tal de que ustedes escriban con sinónimos, signos de puntuación y con conectores discursivos, está excelente. No hace falta que se vayan por las ramas y busquen palabras como que muy rebuscadas para verse más como que académicos, ¿no? ¿Ya? Última característica. A ver, no sé si de pronto quisiera leer esto una persona diferente, a ver, para que tenga más participaciones. A ver, no sé, Alexandra, ¿quisiera leer Alexandra? Alexandra. No. A ver, entonces me voy con Edison. Lee la última característica, Edison. Lo que dice respetar las normas. Ujú, eso mismo. Ya les. Además de ser coherente y estar Cohesionado. cohesionado, un texto ha de ser correcto y ajustarse a las normas gramaticales y ortográficas. Es decir, no debe contener errores ortográficos o de pronunciación, errores de concordancia.
Ya, muy bien. Entonces ya sabemos, ¿no es cierto? Respetemos las reglas ortográficas, los signos ortográficos, la ortografía, la gramática, escribamos correctamente. Si ustedes tienen una duda al escribir una palabra, busquen cómo se escribe esa palabra. No escriban y no digan, ay, bueno, ya quedó así. No se queden con la duda, nunca. Recuerden lo que siempre les he dicho, ¿no? Que las personas que tienen mejor ortografía, que tienen una mejor, digamos, expresión oral, expresión escrita, pues son concebidas por las demás personas como más inteligentes. Y es que el lenguaje es parte de nuestro día a día. Una persona que domina el lenguaje, que es pues una necesidad para nosotros, es concebida como más apta, más capaz. Incluso para sus trabajos, van a ver, les van a tomar más en serio, así esta persona que bien que se expresa, ¿saben qué? En vez de que esté aquí haciendo esta cosa de aquí, vamos a ponerle como que al frente, que nos represente, ¿ya? Entonces es muy importante el lenguaje, no lo tomen a la ligera, tómenlo muy en serio, van a ver cómo les va a cambiar la vida. A ver, vamos acá, entonces, aquí tenemos entonces unas preguntitas y ahí les quiero ver, ¿ya? Ahí les quiero ver. Hemos visto las características del texto. Hemos visto que tiene que tener coherencia, cohesión, respetar los signos de ortografía, la gramática, que tiene que hablar de un mismo tema. Hablamos de la intención comunicativa, cuál es el objetivo de ese texto, cuál es la estructura de ese texto, cómo está desarrollado, tiene un título, ¿ya? Vamos a ver entonces todo lo de aquí con base a este texto de acá. A ver, voy a pedir, por favor, está por aquí Jonathan. Jonathan, ayúdenos leyendo este cuadro celeste que está aquí. Lea, por favor, ¿Cuál dice? lo que dice el chocolate es... A ver, el, el chocolate es un alimento y eminentemente energético por su elevado contenido ca- calórico. Se obtiene a partir del cacao, fruto con propiedades es, es- estimulantes gracias a su contenido de teo, teobromina. Ya, gracias. Siguiente, a ver, estoy escogiendo al azar, a ver, para que hacerles participar. A ver, Pablo no está. Alexandra dice que no le vale el micrófono. Bueno, ni modo. Eduardo, ¿está aquí Eduardo? Ayúdenos con el siguiente párrafo. Listen. Sí, dígame. Aquí, en Europa, hasta aquí. Listen, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Pero listen, no importa que hablas y medio tarde. No importa, para nada. Entonces, que estoy puesto los brackets y estoy puesto ligas. Ya, me No toca se en Europa, ¿no preocupe. es cierto? Ajá, sí. En Europa se consume desde el siglo XVI, cuando los españoles introdujeron un cacao procedente de América. Ya, muy bien. Muchas gracias. Lo hizo muy bien. Así ven, hay que estar sin miedo Ya, al dice. éxito. Y recuerden, chicos, que ustedes tienen que perder un poquito el miedo de participar en clase. Sé que les entiendo que da un poquito de miedo a lo mejor participar en clase y leer frente a los demás, como que uno se pone nervioso y se tiende a trabar. Pero aquí no estamos para juzgar a nadie y yo más que nadie también les entiendo porque a mí también me ha pasado un momento en mi vida en el cual yo me ponía muy nerviosa a leer frente a los demás. Y no es que yo tenga una mala lectura, sino que los nervios me jugaban en contra y de repente comenzaba a trabarme mucho, pero era porque estaba muy nerviosa. Entonces, al menos de mi parte, chicos, créanme que les entiendo. Aquí no vamos a juzgar a nadie. Más bien traten de relajarse y de practicar su lectura. Tómenlo como un reto personal. Ya van a ver cómo lo van a ir mejorando. Así que, tranquilos. Siguiente párrafo, por favor. Vamos con, a ver, Josbel. ¿Está por aquí Josbel o no? No sé si está Josbel, creo que no. Darío. Darío, tampoco. Me voy a ir entonces por arriba con Leslie, creo que tampoco está. Alejandro tampoco. Vamos desde arriba entonces. Pedro, continúe con el siguiente párrafo, por favor, Pedro. Anteriormente, profe.
Ajá. Ya. Anteriormente, sin embargo, ya era consumido en México por los aztecas, quienes, tras dejar secar la semilla y quitarle la áscara, le añadían agua hirviendo para conseguir un chocolate bastante amargo. Ujú. Ahí era cáscara, solo que ha habido un error de tipografía y se han comido la C, pero es cáscara. Bueno, último párrafo, William. A ver, dice, más tarde, los españoles empezaron a elaborarlo con azúcar y finalmente los suizos le añadieron leche y consiguieron así mejorar su sabor y su olor. Ya, excelente. Ahora sí, vamos con las preguntas. ¿Posee buena presentación este texto? O sea, ¿está bien presentable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, profe, No, ¿por qué no está bien presentado? A ver, cuéntenos. tiene una falla en áscara. Ah, muy bien, Pedro. Pedro es exigente, no perdona una. Muy bien. Acá, ¿a quién va dirigido este texto? A ver, ¿y con qué intención? ¿Quién me dice? ¿A quién va dirigido y con qué intención? Al público en general dicen con la intención de informar, tal vez. Excelente, muy bien, muy bien. Excelente, William. Siguiente pregunta. Indica cuántos párrafos se estructura este texto. ¿Cuántos párrafos tenemos en este texto? 4 párrafos. 4 dicen. Ya, muy bien, Alexandra, igual ya está participando. Ya les tomen cuenta si participan por el chat, así que ya le voy a poner su participación a Alexandra. Siguiente pregunta, ¿qué idea transmite cada uno de los párrafos? A ver, ¿qué idea nos transmite el primer párrafo? ¿Cuál es la idea que transmite este? La descripción del chocolate. Ujú. El siguiente párrafo. A ver, este párrafo de aquí, ¿qué nos describe? La historia. Ujú, ya, el siguiente párrafo, ¿qué nos describe? A ver, chicos, el siguiente párrafo, ¿qué describe? Hicieron un nuevo invento. Ya, ajá, cómo se preparó, muy bien. Y el último párrafo, ¿qué nos describe finalmente? La información de cómo se conoce el chocolate, la historia. A ver, Ex- todo este tiempo. Cómo Ajá, mejora el proceso. ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el tema de este texto? ¿Cuál sería el tema? El chocolate. Excelente, muy bien, Jonathan, excelente. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, la última pregunta que dice que señalemos los enlaces, pues solo les voy a indicar yo. Aquí tenemos, por ejemplo, anteriormente, sin embargo, más tarde, por ahí si ustedes pueden ver otro, me avisan. Yo creo que esos son los que yo puedo avanzar a ver rapidito, ¿ya? Ahí están los enlaces. Y bueno, chicos, pues aquí hemos acabado. Nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien, un buen fin de semana y pues cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego. Una buena noche. Adiós, profe. Chao chicos, chao.